Repensar del imaginario o ideas escritas de lo que significa pensar para Martin Heidegger, quien tuvo larga existencia, influenciado epistemológicamente por Kant, Nietzsche, Husserl, entre otros. Es considerado, y con razón, uno de los más influyentes pensadores del siglo pasado. Planteó consideraciones metacognitivas, enunció sentencias para ser repensadas y valorar la importancia de sus posturas eidéticas. En su propuesta de una fenomenología como instrumento conceptual, nos invita a pasear por la concepción del ser óntico y el ser ontológico, o la hermenéutica del hombre, es decir, una dual concepción: la verdad trascendental absoluta y la verdad relativa de las percepciones y del mundo cambiante, donde está el mortal arrojado, tratando con los congéneres, el convivir, el conmorir, como un Dasein. Gadamer planteó que ese Dasein debe tener sentido de la comprensión y que esta comprensión no es un modo de comportamiento de la persona, sino el modo de ser del propio ser, estar allí. Esa es la óptica de este trabajo. El sentido del ser óntico es la razón y origen de su Dasein, y Heidegger pone en boga la inexistencia de la inmortalidad. Solo la percibe en finitud, y en la analítica de este Dasein sería interesante observarlo. Este Dasein permite la destrucción de su salud, de los valores mermados y opacados. Para comprender y repensar algo de la cosmovisión de Heidegger, hemos de recordar que se consideró un hiperbóreo, al igual que su gran referente cognitivo, Nietzsche, lo que lo alejó del cristianismo y del catolicismo. Profesó una religión o pensamiento teológico de corazón a corazón. Ese era su templo. Se infiere que la influencia kantiana queda en Heidegger como una visión más nacionalista, pero que contiene a la vez el idealismo y más orientado al quehacer del humano. Se aprecia entonces una elocuencia del texto muy ruda y de verbatim crítico del comportamiento humano, donde la libertad y el miedo son una imagen gemela. La idea como metáfora de Dios fue fuerte. Gritaba que lo habíamos matado. Lo negaba. Dos respuestas podemos tener. La primera, no. Existió, pero lo hemos matado al no buscar nuestra esencia, la onticidad, y volcarnos al mundo con un sinsentido. Al matarlo entonces, Dios no es omniabarcante ni omnipotente. El hombre es inconsciente y al hacer eso, queda él como un simple mortal. Pierde la conciencia de su esencia y la esperanza trascendental. Y por otra parte, si lo niego, cuando dice eso, no hay esencia. Y eso es falso, pues parte de ello para hacer una hermenéutica del hombre, del ser humano. Dentro de la descripción del Dasein, puedo percibir que los sentidos apartan al que está
de la idea de un creador absoluto, pues lo refleja cuando nos habla de la nada, del estar suspendido en el pronto no ser, desde la no existencia, sin contextos de cielo e infierno. Entonces, si Dios es todo, también es el tiempo. Asimismo, ¿será la nada? Allí podemos reconocer en Heidegger un pensamiento nietzscheriano desde el nihilismo, una existencia del ser como un objeto tangible que está y aún estando no se da cuenta de eso, de quién es el que está. Repensando las ideas de venganza y libertad de Heidegger, percibo la férrea angustia en su escritura y con él a su maestro Nietzsche. El tema y el uso de la libertad como valor humano esencial, libertad de la cual se burlaban, no solo cognitivamente, sino en su propio Dasein, de sus angustias, de sus propias vidas. Crudamente expresa Heidegger el tema en sus diversos ensayos y libros. Ejemplo de ello, en Así habló Zaratustra. No tiene nada que ver, Así habló Zaratustra, acerca de Ahura Mazda, ni el Avesta, pero semióticamente podemos inferir que es esa misma confrontación frontal que tuvo con la Iglesia Católica que pudo motivarlo a usar una referencia de religión como antítesis de aquella, pues esta honra a la luz y no la violencia. En Heidegger se percibe sin el menor resquicio donde la semántica nos cuenta de hechos que se repiten inevitablemente, como es la soledad, la abundancia de soledad, oprimidos y opresores, la culpa. Se puede afirmar que acá en sus expresiones futuristas y de angustia como el desierto está creciendo, y agrega, desventurado el que alberga desierto, está ocurriendo hoy más que nunca en nuestras culturas. Sobre pensamiento y lenguaje, lo definió como la expresión de las ideas y de un devenir, lo que hace que podamos transferir sus propuestas del posible nuevo hombre y de la apropiación de la libertad a nuestra cultura latina. En este tiempo posmoderno, al fin y al cabo, el ser humano, aunque sea finito, su cognición no tiene límites. Hay que revisar los hechos en cuanto al lenguaje, sus registros lingüísticos y paralingüísticos, los comportamientos en valores éticos y morales. En el encuentro de horizontes de Martin Heidegger y el de Friedrich Nietzsche, es interesante percibir cómo se funden esa tríada de saberes, como por ejemplo el pasado. Fue y fue nefasto y hay dolor, coinciden allí. La otra, la venganza o necesidad de despertar con furia. Y 3, una voluntad de trascender ante un Dasein que no se cuida porque no hay coherencia entre el pensamiento, el lenguaje y la acción presente, detenida por el conformismo. Tristemente, los países en subdesarrollo
viven ese estatus del fue como un eterno presente. Es el siempre devenir o retorno de lo mismo con diferentes historias, nombres y épocas. El ser ontológico en una gran proporción no se da cuenta de sí mismo en la esencia de su ser y por ello posiblemente vemos muy poco la hermandad. Sigue reinando la esclavitud de la voluntad, la esclavitud de los deseos, a través del deterioro climático, las guerras y la convivencia planetaria y familiar, se van deteriorando todos esos valores, toda esa práctica de esos valores. Las ciencias no éticas están aportando un cambio de paradigma, gracias a Dios. Si hay esperanza, está sobre la base del pensar y repensar, sentir y rehacer, la tarea del hombre consciente. Ir más allá del paradigma convencional, como lo afirma y presenta el doctor Leal, lejos de ser vertical, lineal o estrecho, es un pensamiento de orden superior. La venganza hace daño, no libera. Si se educa desde los valores humanos para lograr la unidad en muchas cosas que necesita de convivencia el ser humano, retornaremos a la práctica mayúscula del respeto, la equidad, justicia, fraternidad. Entrenemos la mente hacia lo óptimo, hacia la autoconciencia, autodisciplina, autoanálisis, autodeterminación y autodesarrollo para que se conviva desde lo humano y divino y no desde un pensar, sentir y comportamiento animalesco, demoníaco o bestial en grandes casos y situaciones. Si esto se logra, entonces estaríamos ante el superhombre Nietzsche, ante el superhombre Heidegger. Quizás un aporte del pensamiento existencialista de Heidegger que pudiera estar en el pensar del hombre occidental y americano de hoy es esa negación del idealismo puro. Es el volcarse al estar cuasi consciente de quién es, pero en otros casos es un estar sin darse cuenta, lo que hace que la persona no se independice ni cognitiva ni emocionalmente. Dios no puede morir porque es. Muchísimas gracias por estar allí.